Hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente por visitar el canal, gracias por estar aquí en Huerto de Libros. Como puedes ver, tenemos nuevamente a un invitado de lujo, un escritor ya publicado con nosotros, que tiene dos obras ya publicadas en la plataforma de huertodelibros.com, y con mucho gusto saludamos hasta allá, hasta la Ciudad de México, a Edwin A.G. Bernal. Edwin, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bastante bien, muchas gracias. Qué bien, Edwin. Oye, por cierto, antes de empezar con la charla sobre tu más reciente libro llamado Las manchas del dinosaurio, me gustaría platicar contigo un poco de tu experiencia con la entrevista de Marcelo Cruz y Alejandro Aboites, Edwin. Fue bastante amena, la verdad. Yo estaba muy nervioso porque era la primera vez que estaba en vivo y realmente sí era más gente de la que pensaba que iba a estar. Fue bastante buena, me gustó mucho. Sí, sí te vi, yo estuve conectado por ahí, estuve viendo los comentarios, las preguntas. La verdad es que Marcelo, le mandamos un abrazo hasta Ecuador, un tipazo Marcelo. Vamos a estrenar con él también una entrevista en unos días, también está publicando su antología con nosotros, pero la verdad, una plática muy amena. Hablaron de muchas cosas, de música, de literatura, y te preguntaron varias cosas, ¿no? Algo te mencionaron sobre la corbata por ahí también, ¿no? Ya va a ser un icono prácticamente. En cada entrevista me lo voy a poner. Va a ser un sello, es ya un sello distintivo, y la verdad disfruté mucho la plática. También vi por ahí a Alejandro muy relajado, muy contento, y pues bueno, es parte de la labor que la editorial quiere hacer con los escritores, que poco a poco vayan difundiendo sus letras en diferentes canales, que lleguen a diferentes lugares. Y pues bueno, felicitarte por esa charla, Edwin. Gracias. No, pues gracias a ti. Y vamos a comenzar esta tarde para platicar acerca del nuevo libro que ya está publicado en la editorial, llamado Las manchas del dinosaurio. La editorial, en acuerdo con Edwin, decidió publicar el libro para descarga gratuita. No vayan a dejar de ver el video ahorita para irlo a descargar. Primero suscríbanse, compartan y después vayan y descarguenlo. Está en descarga gratuita el libro de Edwin, claro, con la opción de donativo. Esta opción la dejamos habilitada pues para aquellos lectores que encontraron en el libro de Edwin algo que les movió, algo que les hizo eco, pues que puedan apoyar y contribuir un poco para la formación también de los escritores. Pues Edwin, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Como dicen coloquialmente, ¿de dónde surge el título de Las manchas del dinosaurio para este libro de cuentos de terror? Bueno, de relatos de terror. La verdad nunca se me ocurrió un título hasta el final, hasta que ya cuando estaba corrigiendo, ya dándole un último formato antes de enviárselo a la editorial, no tenía título todavía, se llamaba Compilación de Cuentos de Edwin, así como tal. Y de la nada, en el último cuento, en el que aparece este dinosaurio de plástico, este juguete que tiene el niño pequeño, dije, hey, ¿por qué no cada mancha que representa un cuento? Y se lo comenté a mis dos lectores de prueba y me dijeron, órale va. Y ahí fue cuando Pablo, mi saludo, fue quien hizo la portada. Me dijo, pues si quieres yo te ayudo con la portada. Y dije, órale va. Oye, la Pero verdad, realmente mande, salió hasta el mande. final, salió hasta el final la idea del título, realmente. Fíjate que yo pienso que no pudiste elegir mejor relato para cerrar tu libro. La verdad, este libro trae 12 historias muy potentes, ya iremos platicando sobre ellas, pero de esta última, en donde tú dices que tomas el título del libro, la verdad es que a mí me movió la frase con la que cierras tu relato y con la que cierras tu libro. No la vamos a spoilear para que vayan y lo descarguen, pero la verdad es que me movió. Y fíjate qué bueno que de ahí te saltó el título. Oye, ¿no te pasa a ti? Te lo digo porque a mí me sucede. ¿A ti no te pasa que no, que sientes un estrés al estar escribiendo, pero no tener el título del libro? ¿No te sucede que te estrese un poco? No, realmente, bueno, es que me pongo muy creativo con los títulos y con los nombres, así que realmente cada capítulo ya tengo pensado un título o sea, me salen los títulos de la nada. O sea, yo estoy escribiendo tranquilamente y de repente, este título queda bien para este capítulo, y si le cambio el título a esto, pero muchas veces trato de hacerlo como simbólico, en referencia a algo, ya sea del libro o fuera del libro que a mí me haya gustado y que pienso que quede bien,
Pero no, realmente creo que los títulos son lo que más me gusta hacer porque es lo que tiene más potencia en la obra. Entonces tú sabes que te va a llegar en algún momento en la escritura, sabes que va a aparecer por ahí el flachazo. Si Pues no que es al inicio escribiendo la primera parte de la escaleta, va a ser hasta el final cuando termine de darle el punto final. perfecto. Muy bien, Edwin. Otra pregunta que yo quería hacerte y que seguramente se pueden hacer los lectores de tu libro, aunque tú lo explicas un poco en la introducción. ¿Por qué cada capítulo del libro está nombrado como tragedias? ¿No? 12 tragedias, 12 relatos. ¿De dónde surge vincularlo una tragedia con cada uno de los relatos? Realmente surge un poco de la literatura griega y de cómo cada historia que tiene un final no alegre, en lugar de llamarla comedia, la llaman tragedia. Entonces, no quería escribir cuentos porque son muy cortos. O sea, mis relatos son extremadamente cortos comparados con grandes autores como, por ejemplo, Lovecraft, que uno de mis cuentos favoritos es Dagón. Y es una extensión creo que son 6 páginas al mucho, pero si yo hubiera sido el que se le hubiera ocurrido Dagón, esa cosa hubiera tenido 2 páginas. Entonces no lo podía llamar cuento porque era demasiado corto. Tampoco se me ocurría de otra manera cómo llamarlo porque un poema no es, aunque me gusta escribir como en verso o usando palabras que fonéticamente tienen una buena conexión, no es verso libre, no es poesía. No se me ocurrió de otra manera más que llamar la tragedia como en la literatura griega, que ahora este semestre que estoy estudiando letras hispanas es lo que estamos estudiando en latín y en la historia de la cultura, un poco de literatura griega y musas. Oye, Edwin, y por cierto, felicitarte, por ahí me di cuenta que sí quedaste, como bien lo habías tú anticipado, quedaste en la UNAM, ¿no? Que era donde estabas pues enfocado a entrar y entraste a la especialidad que buscabas. Eh, Realmente solo quería letras. Se me pasó la fecha del examen de letras inglesas, que era como el que yo quería realmente. También traducción, que era en otra escuela, no era en filosofía y letras, era en la ENALT, en la escuela de lengua y lingüística. Quería traducción realmente porque quería enfocarme en ser profesor de ambos idiomas, tanto de inglés y español, y creo que esa era la que más me iba a aportar. Pero estoy en letras, es lo importante, y estoy bastante feliz ahí, estoy bastante conforme y muy alegre de estar en esa carrera. Oye, Edwin, entonces tu recinto educativo es bueno, o va a ser, no sé si hayan regresado, es este edificio precioso que tiene la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sí, justamente ese, el que tiene a Dante justo enfrente de su entrada. Me encanta. Sí, es una obra de arte, la verdad. Yo no tengo el gusto de conocer la universidad más que por lo que uno ve en la televisión, y he visto las tomas aéreas de ese edificio, pues es emblemática esa facultad dentro de la UNAM. Bastante. Y ya no solo por los buenos estudiantes y las buenas materias que hay, sino también por muchas risas sobre que siempre están en paros. Es cierto, sí, es cierto, han comentado. Oye, pero también excelentes docentes, ¿eh? O sea, catedráticos de talla internacional tienen allí en las aulas, en las clases. Bastante buenos. Dudo mucho que lo vea, pero un saludito a mi profesor Alcázar de teoría literaria, si es que algún día llega a ver esto. Ah, pues bueno, ahí está, puntos extras para Edwin, por favor. Aquí por el saludo y pues un gusto. Y van a tener la oportunidad, si aquí me lo permite Edwin mencionarlo, de contribuir al desarrollo de un escritor que pinta para mucho, Edwin, la verdad. Yo cuando estuve leyendo tu libro, tú sabes que yo escribo terror también, me quedé fascinado con varias de las historias. Desde la primera, después de la introducción, arrancas con la de Escondite de Ratas. Es la primera que yo leo y me queda esa sensación como cuando bueno, yo te lo digo como cuando acabas de escuchar, porque yo escucho muchos audios, cuando acabas de escuchar algún poema de Edgar Allan Poe. O sea, ahí yo noto una semilla que te presenta un personaje trastocado. Esta fobia que nos cuenta el personaje, ¿es una fobia que tú compartes con él o de dónde la tomas? Bueno, lo que sí comparto con él es este espíritu aventurero que él tenía de pequeño, porque pues
Como ya mencioné en la entrevista de Sobre el Bosque, mi familia viene de Jerágualo, Michoacán, y es un páramo muy rural, y a mí me encanta ir con mis primos a todos lados, a cualquier lugar, y eso es algo que yo le puse de mi parte, pero la verdad es que a mí no me dan miedo las ratas. Sí les tengo el disgusto que pues toda persona le tiene cuando encuentra una en su cocina, obviamente, pero a ese punto de querer destrozar todo por sacarlas del hogar, no. Creo que eso fue también que esa historia antes era sobre un sujeto que se quedó atorado, se le rompió el picaporte en la puerta del baño y a cada rato escuchaba una gotera, que de hecho también viene de una historia de Edgar Allan Poe, en el que una gotera va cayendo en su cráneo una y otra vez y lo va volviendo loco. Y al final se da cuenta de que no es una gotera, que solamente dejó el grifo abierto. Pero eso no tenía ni inicio ni final. Dije, ok, vamos a ponerle un trauma más fuerte, más traumático, valga la redundancia, y quedó Escondite de Ratas. Pues la verdad es muy bueno. En pocas páginas, de una manera muy concisa, tú nos haces el arco del personaje. Eh, Cuando termina el relato entiendes por qué empieza como empieza, con una disculpa por parte de él que está escribiendo. Yo cuando leí el inicio y luego leí el siguiente párrafo, no vi la vinculación, pero cuando terminé el rato dije, pues claro, o sea, es obvio por qué empieza así, ¿no? Lo que a mí me indica que desde el principio tú sabías cómo iba a terminar el personaje, ¿no? Siempre que escribo trato de imaginar cómo va a terminar el personaje. Las únicas dos cosas que yo planeo cuando escribo son cómo inicia, cómo termina y qué cosas clave pasan. Ya lo que venga en medio, ya cómo se van tratando entre sí los personajes, ya cómo se relacionan con el ambiente, que ellos lo hagan. A mí me da igual mientras lleguen a esos tres puntos: inicio, clave y final. Perfecto, pues la verdad este relato es una muestra perfecta de cómo conseguirlo sin que en ningún momento el relato se sienta forzado, sin que en ningún momento se sienta sobrado, o sea, que traiga cosas que no sean relevantes y partes de las fobias con el personaje. Yo tenía una duda, cuando tú nos mandas en la editorial tu propuesta, los relatos ya venían ordenados. Así como los mandaste ordenados, ¿los escribiste o cuál fue el primero de todos esos que pudiste terminar redondito? El primero que escribí fue uno que está casi al final. Escondite de Ratas fue el segundo. Los últimos dos antes del de cierre fueron los primeros que escribí. Fue la primera cosa que escribí cuando dije, quiero ser escritor, pero eso ya tiene años. Realmente esos no estaban pensados para ir ahí, pero cuando los vi con tanto cariño y con tanta añoranza como esos últimos tres cuentos de cierre, los dos y aparte el final, compartían ese sentimiento de añoranza y aunque no son mi mejor trabajo, realmente tenían un gran valor sentimental y dije, ok, los voy a corregir, los voy a poner porque no se pueden, no los puedo dejar fuera. También el primero que escribí, bueno, más bien de los primeros que escribí fue el de cierre, porque cuando terminé Solo en el Bosque estaba acostumbrado a escribir cerca de 4,000 palabras diarias y ya no sabía qué hacer. Ya estaba tan acostumbrado a leer, a escribir y a corregir que dije, ok, vamos a ver qué sale de aquí. Mis amigos siempre me preguntan, ¿por qué escribes como si se te fuera a acabar el tiempo? No sé, solamente estoy sentado y no puedo quedarme sin escribir o sin hablar porque ellos también saben que hablo demasiado. Así que así todos tienen un orden, el cual no le di mucha importancia, más que uno que otro sí tiene ahí su jiribilla. Oye, ¿y no dejaste alguno fuera? ¿Alguno que hubieras querido o que hayas creado escrito en este periodo que ya se va a publicar y que hubieras dicho, chin, ese habría cabido ahí? Tengo tres que dejé afuera. El primero se llama Los gatos muertos de Vallejo, que es de mi escuela CCH Vallejo, acerca de un nahual que vive ahí. No es una leyenda popular de ahí, es algo que yo me inventé. El segundo es también un poco sátira sobre la Facultad de Derecho que está junto a la mía, la de Filosofía, que en realidad todos los alumnos fueron sustituidos por robots por su frialdad, porque no he conocido persona más frígida que los estudiantes de Derecho. Y uno tercero, bastante macabro, diría yo, una de mis obras más macabras. Estaba basada en el caso de, creo que se llamaba Catherine Knight, que desolla a su esposo y se lo da de comer a sus hijos. Algo así más o menos escribí yo, desde una perspectiva en segunda persona.
pero ese caso todavía es bastante reciente y pensaba que sería una falta de respeto para las personas que fueron afectadas por eso, así que decidí dejarlo fuera. También uno que eliminamos en el proceso de edición, que uno de mis amigos, de hecho, el que hizo la portada era su favorito, pero buscando a mí me gusta mucho leer historias de terror también en internet, a ver qué encuentro, y encontré uno muy similar. Ahora que lo veo en retrospectiva, no se parecen mucho, pero lo suficiente como para que se pueda considerar la misma idea, y no me quise tener ningún problema, yo dije, corta y fuera. Oh, ya entiendo, sí, sí, de ese sí recuerdo, muy bueno, la verdad. Pero pues sí, sí, a veces es mejor para evitar situaciones. A veces es difícil evitar tocar temas afines con otros autores, pero cuando el argumento se parece tanto, a veces es mejor darle distancia, ¿no? Para evitar algunos detalles a futuro. No, y te agradecemos que nos lo hayas anticipado. La verdad, el libro originalmente traía 13 relatos, quedó con 12 contando la introducción, pero yo siento que no le falta nada. O sea, en tu libro nos presentas problemas con fobias, nos presentas problemas con brujas o historias con criaturas que salen de los mares, que ese relato en particular también lo disfruté mucho. Y el final que le das es abierto, pero abierto casi cerrado por cómo sembraste los elementos, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría platicar de un relato en particular que también me llamó la atención, que se llama Los túneles de Guaréparo. ¿Sí lo pronuncié bien? ¿Sí es Guaréparo? Sí, sí, exactamente. Oye, por cómo describes el lugar y por lo que me comentas que has venido acá con tus primos acá por Michoacán, ¿verdad? Este, ¿Hay algo, haces algún guiño a alguna zona de por acá? De hecho, sí, porque en finales de 2019, igual que al protagonista, mi abuela tuvo que ir al doctor a un pueblo llamado Ucareo, que está prácticamente al lado de Jeráguaro. Sí. Y ahí yo estaba en la catedral de Ucareo, estaba viendo tranquilamente e igual, o sea, es exactamente lo mismo. Es Jeráguaro y Ucareo prácticamente con otros nombres. Y hay túneles. Pero aunque yo tenía mucha curiosidad, al igual que mis primos de entrada ahí, no nos dejaron. Y yo dije, pues si no me dejan descubrir que hay ahí, me lo voy a inventar yo. Y de hecho, ese y el anterior están conectados y muy a futuro va a haber un desenlace en el tercer pueblo que nunca se menciona en ninguno de los dos cuentos. Oye, pues fíjate que la idea de este relato yo creo que hasta te alcanza para una novela, ¿eh? La verdad es, El desenlace va a ser una novela, se va a llamar El tercer pueblo. Puedo hablar de eso porque pues me falta mucho por escribir como para llegar a ese, así que no creo que haya problema, pero va a ser una novela. el tercer pueblo. Oye, fíjate, ya tienes el título, o sea, está genial. Y la verdad es que por el escenario que tú planteas en estos jóvenes que viven en el campo, que pastorean el ganado, sí da para mucho y creo que una historia como esa es necesaria. Creo que es necesaria. Yo, como te decía la vez pasada y te reitero ahorita, es muy importante escribir sobre nuestras tierras, ambientar nuestras historias en nuestro territorio, en esos pueblos coloquiales que cuando uno viaja por el autobús o en el coche entre una ciudad y otra, ves parcelas y parcelas y riachuelos y árboles, cerros, y dices, es que aquí puede pasar algo, o aquí pasa algo, Ahí ¿no? pasan cosas, solo que no Exacto. las vemos. Y de esos túneles a donde no te dejaron entrar, Edwin, ¿tú no escuchaste historias o algo así? Me dijeron que mi abuelo realmente sabía que hay ahí, pero siempre que le preguntaba solo se reía y no me contestaba nada. Te dejó con la intriga. El suspenso viene de familia, supongo yo. Yo creo que sí. ¿Cuántos años tenías, Edwin, cuando querías ahí hacer incursionar en esos túneles? Creo que tenía 17 recién cumplidos porque era 2019, diciembre, sí, 17 recién cumplidos. No, pues entonces no está tan lejano tu visita por acá. Fíjate que yo estoy de Jeráguaro, Yucareo. Yo creo que donde yo ahorita radico estoy como a unos 40 minutos más o menos. Yo esos Más o menos. lugares. ¿Mandé?
Más o menos, yo creo que estás en Acámbaro, ¿no? En Acámbaro, sí, sí. Ah, sí, de hecho está muy cerca. Sí, porque que Marabatío de Acámbaro hacia allá queda después de Ucareo y Jeráguaro. Nos Está de paso, queda, así que sí. sí, exacto, nos queda como a 30 minutos. A lo mejor lo que me haría prolongar un poquito más el tiempo, pues es desviarme hacia las entradas de los pueblos, pero incluso he pasado por ahí muchas veces, nada más que nunca he llegado y a lo mejor ahora, gracias a tu relato, menos llego. Oye, Edwin, otra cosa, ¿de dónde surge tu imaginación para crear personajes? Mira, tú en este libro nos muestras personajes y animales que existen y que por sí solos causan miedo o repulsión. Pero también nos muestras algunos que pudiéramos catalogar como fantásticos o venidos de otro universo. Particularmente, de hecho, en ese mismo relato, en el de los túneles, eh, la causa del miedo de los protagonistas son criaturas muy particulares. Y aquí hago un paréntesis, felicito a tu diseñador de portadas. La verdad es que los dibujos que nos mandaste, todos, sin ninguna excepción, o sea, no puedo decirte uno mejor que otro, todos con una gran calidad. Ese fue el último que nos mandaste, la ilustración del de los túneles de Hueréparo. Este, esas criaturas, ¿de dónde se te ocurren? Muchas cosas de la que, bueno, en cuanto a criaturas y monstruos, vienen de mis sueños, porque yo tengo muchos problemas para dormir. Si no despierto en mitad de la noche y no puedo volver a dormir, tengo pesadillas y son muy vívidas. Así que prácticamente todas las criaturas y monstruos que escribo vienen de mis pesadillas o vienen con una carga simbólica para los personajes, que es algo que a mí me gusta mucho, dar detalles y pistas falsas y pistas reales que parecen falsas. Así que realmente es un poco de ambos, un trabajo de mi mente y de mi imaginación. Hablando de eso, un saludito para el Christopher, que es mi ilustrador, aunque ya me ha dicho 6 veces seguidas que no es ilustrador y que solo lo hace porque se lo pedí. Muchas gracias. Y respecto a las ilustraciones, me acaba de enviar una de un cuento que yo considero uno de los más terroríficos de ahí y yo creo que cada ilustración es mejor que la anterior. Así que no puedo esperar a ver el producto completo. Pues con toda confianza, cuando te la tengas en tus manos, mándanosla con confianza. Nosotros acá no hay ningún inconveniente en reeditar y volver a publicar con la nueva ilustración, porque aparte yo soy fan de los libros ilustrados. Si bien es cierto que las letras son las que te causan el terror, las imágenes te dan buenas referencias. Y el hecho de que estén a blanco y negro, él no sé cómo las realice a mano, con plumón, con crayón, con lápiz, no sé cuál sea su técnica, pero el efecto que tiene es un efecto en dimensiones, en simetría es real, o sea, está proporcionado, pero tiene un efecto, no sabría decírtelo, entre terrorífico y moderno. La verdad es que, pues un saludo si está viendo esta entrevista y pues tiene un gran talento. Christopher, dices que se llama, ¿no? Así es. Pues Christopher, la verdad, un gran trabajo el que realizaste con las ilustraciones de los relatos de Edwin. Ahora, Edwin, si tú tuvieras que elegir un personaje que a ti en lo particular te dé miedo de entre todos los que nos presentas en tus libros, en tus relatos, perdón, ¿cuál sería ese personaje del que tú no te quisieras encontrar una noche en un callejón o en una de tus pesadillas? Eso está muy difícil porque podría ser el protagonista de desearía volver a verla porque está loquito. Bueno, son dos loquitos, pero realmente al saber que ese es humano, realmente da mucho más miedo. Pero yendo a criaturas, a monstruos, yo diría que la mujer de seda negra es más que nada porque es un augurio de muerte, de accidentes, y aparte porque tiene una cosa amorfa, medio Lovecraftiana encima, que da miedo, que ni siquiera la pude describir porque no encontré cómo. O sea, la soñé y eran palabras que yo ni siquiera conocía y que no conozco y que probablemente nunca conoceré para poder describir esa cosa. Así que probablemente esas dos. Pero en ese sueño, en esa pesadilla, ¿tú sí la pudiste ver? Muy claramente.
Sí, sí, fíjate que yo, qué bueno que lo sacas a colación porque yo pensé en algún momento que a lo mejor no, que a lo mejor era como que no habías querido profundizar por el mero hecho de no querer tú profundizar en la descripción. Pero entonces más bien es que no pudiste por el No se impacto o pudo. el shock. Ok. Exacto, no, no se logró. No, y el final, bueno, el final que queda en ese relato es un final abierto, este, bueno, abierto entre comillas, es muy perturbador para el protagonista, ¿no? Porque hasta él mismo se lamenta de que el resto ya esté muerto, de que el resto esté muerto, ¿no? Y él Y esté ahí. se lamenta aún más que es el único que queda vivo, porque pues le toca la peor parte. Exactamente. Perfecto. Edwin, ¿alguna vez dentro de estos 12 relatos de terror llegaste a sentir que te estabas ensañando con algún personaje? O sea, que hubieras dicho, no, como que con este ya me estoy pasando, o la tortura psicológica, porque aparte quiero decir que también no solamente presentas personajes atormentados físicamente por criaturas, ¿no? Sino que también presentas personajes atormentados, y es donde yo te decía la referencia de Edgar Allan Poe, pues que están atormentados desde su psique, ¿no? Desde su estabilidad mental. ¿Alguna vez llegaste a decir, no, ya, aquí le voy a quitar sufrimiento, ¿no? A este personaje? Haciendo cuenta un poco, yo diría que precisamente también con el de desearía volver a verla con el protagonista, siento que sí me pasé mucho, siento que le llovieron desgracias tras desgracias, y de hecho ese cuento también lo voy a expandir a una novela, bueno, técnicamente son a dos, pero a una, principalmente una enfocándose en el personaje y otra enfocándose también un poco en horror cósmico. Quiero intentar también horror cósmico a ver qué tal me sale, pero esa está en segundo plano. Pero sí siento que sí me pasó un poquito y me voy a pasar aún más cuando lo expanda a novela. Sí, sí, porque pues él habla de que murió 2 veces, ¿no? Murió 3 veces antes de morir, ¿no? O de que muere 3 veces antes de morir. Yo pienso que en la vida real a veces así sucede, o sea, hay personas a las que sin deberla, a lo mejor, ahora sí que sin deberla ni temerla, pero pues le acontecen desgracias tras desgracias. Yo creo que a todos a veces, ¿no? Nos llegan rachitas en donde parece que no ves la salida. Y creo que a ese personaje no la veía, o sea, Ni la vio, ni la va a ver, ¿verdad? ni la va a ver, pobrecito. Muy bien, Edwin. El niño que sale en el último relato, niño distraído, ¿sí existe y esa plática alguna vez tú la tuviste o fue imaginaria? Fue totalmente imaginaria, la verdad. Ese niño técnicamente es un yo pequeño y es porque estoy en una etapa de transición entre la niñez y la madurez y veo que muchas personas de mi edad también dicen exactamente lo mismo que la última frase de ese cuento. Y así que no sé, es la edad en la que tenemos que tomar decisiones para la vida y ni siquiera sabemos qué es la vida. No sabemos ni qué color es nuestro favorito y ya nos están pidiendo que escojamos carrera, pero no tengo opción más que seguir adelante. Y de eso se trata el cuento, de la belleza de esta etapa de transición, de cómo aunque está llena de golpes, de no ver la salida, como tú dices, de incertidumbre más que nada, aún así la podemos disfrutar viendo al pasado y saber que ahí está el futuro. Sí, sí, la verdad, mira qué interesante, porque el diálogo se siente muy personal. El diálogo que hay entre los dos personajes de tu relato se siente muy íntimo, mejor dicho, muy íntimo y muy cálido. Aquí lo que yo te reconozco es que la voz del niño en realidad suena a un niño real. Y yo creo que es lo que hace que cuando llegues al final tenga más impacto, cómo lo cierras el relato. Fue magistral, que eligieras ese relato para cerrar. Creo que cualquier otro que le hubieras puesto le hubiera dado un sentido muy diferente a tu libro. En cambio, cuando pones después de todo el trajinar de las ciento y tantas páginas que tiene tu libro, nos deja un sabor de boca muy diferente y muy grato. Oye, Gracias. Edwin,
Edwin, y ya se va acercando el cierre de la entrevista, vamos bien en tiempo. Edwin, ¿en qué estás trabajando ahorita? O sea, ¿qué relatos, qué estás generando ahorita? Justo en este momento estoy, iba a decir finalizando, pero la verdad es que ya no es así, ya tuve que cortar por el bien de la propia novela. Se llama Cold Eyes, tal vez le cambie el nombre, se lo ponga en español, tal vez no, no sé, tal vez es cuestión de ya se verá. A mí me gustan mucho estas novelas, bueno, esta ficción posapocalíptica, pero hasta ahora no he encontrado ninguna que me haga sentir bien, o sea, que complete toda mi lista de cosas de decir, esto es lo que hace una buena novela posapocalíptica. Veo que todo es un conjunto de clichés y realmente yo estoy tratando de hacer Eh, una pequeña sinopsis. Un accidente nuclear provoca un invierno devastador del cual no tiene escapatoria. Está basado el lugar un poco en México, de hecho el nombre se parece, es Morosco y México. Eh, y está dividido en 4 distritos prácticamente, que son las zonas metropolitanas de aquí de Ciudad y Estado de México. Y el protagonista, un joven que tiene que cruzar todo el país en ese invierno nuclear para salvar a su hermanita. O sea, suena bastante cliché, de buenas a primeras, pero porque a mí me gusta ese tipo de tramas. Tomando, por ejemplo, Solo en el bosque, 4 personas en un bosque, pero es la cuestión de cómo se desarrolla el que cambia esa trama. Ya no hay trama que no haya sido escrita, solo hay trama que no se ha visto cómo se escribe. Exactamente, Edwin, fíjate que lo dice, vamos a ver si podemos entrevistar a Marcelo Di Marco. Él es un escritor argentino, tiene un canal de YouTube que se llama Taller de Corte y Corrección, y él siempre dice que el cómo termina siendo el qué. El cómo la cuentas termina siendo el qué cuentas. Y ahorita tú lo acabas de decir, o sea, aparentemente todo está contado y es verdad, o sea, va a ser muy difícil dar con un tema que nunca se le haya ocurrido a nadie, pero sí creo yo lo que dices. Yo creo que sí puedes dar con una historia que se cuente de una forma que nunca se ha contado o que poco se ha contado. Obviamente el reto como escritor para ti es mayor porque te obliga pues ser más ingenioso, ser más intuitivo, ¿no? De hecho, sí está siendo un trabajo bastante agotador. Llevo ya más tiempo trabajando en esta que en Solo en el bosque, y es porque quiero que sea una novela más familiar, por llamarla de alguna manera. No quiero que te genere ese sentimiento de pesadez mental. No son personajes tan trastocados, no son personajes tan complejos, no hay criaturas tan escabrosas. Quiero hacerla más simple, quiero hacerla lineal, porque me di cuenta de que una obra no puede ser, no, más bien, una obra que no es compleja no significa que no es mala. Un escritor puede escribir algo solamente por el mero hecho de entretener. No va a haber moraleja, o al menos no una tan de frente como Solo en el bosque, que es supera tus traumas. Esta es más entretenimiento porque sí, y lo quiero hacer con la mayor calidad posible. Pero algo que distingue mis escritos es que hay esta carga simbólica, este poder psicológico sobre los personajes, y de hecho está siendo un reto quitarlo de mi escritura para que sea más digerible. Mira, qué bien, sí, acabamos de hablar hace una hora, hora y media con un escritor que también está publicado con nosotros, que se llama Francisco Rosell. Él vive allá, vive en España, y justamente decía lo que dices, es que el hecho de que una historia sea lineal no quiere decir que sea mala, es mala si no entretiene. Y tú acabas de decir exactamente lo mismo, y creo que sí, o sea, si una obligación tiene una novela, es entretener, y es en lo que el escritor debe de consumir y a lo que le debe de invertir más pericia. Porque parece sencillo. Ahora, mira, los lectores que tenemos hoy en día, Edwin, son lectores muy peculiares. Son lectores que abandonan rápido, que prefieren a veces ver las historias contadas en formato audiovisual o en formato de audio. El hecho de que tú tengas el reto de que él abra el libro y se quede contigo hasta la última página sin que lo abandone,
pues es la única manera en que lo consigas, es en que se entretenga, ¿no? Sí, de hecho, uno de los mayores retos que tiene la literatura en general en esta época es que la vida cada vez nos persigue más, nos exige más prisa. Y por eso es que me gusta también escribir, porque lo hago dándole importancia a las cosas que son importantes y quitando todo el texto que no colabora. Así que quedan historias cortas. Bueno, no son 2000 páginas, pero tampoco son 6 páginas para contar una historia. Es un corte que funciona y que al lector le atrapa porque dice, hey, no son más de 300 páginas. Realmente me podría contar mucho más, pero me cuenta lo importante y lo interesante. Son 300 páginas que voy a disfrutar, que voy a leer rápido y que me dan tiempo de leer otro libro más en este tiempo. Sí, sí, yo creo que ya la tendencia por consumir los blogs de historias de 500, 700, 800 páginas en físico, digo, en digital pudiera variar, ¿no? Porque ahí se juega mucho con el formato, pero en físico, que presentas un libro muy grueso, yo pienso que esa tendencia ya está disminuyendo por lo que comentas. Hoy en día queremos historias rápidas, fíjate la combinación, ¿no? Rápidas de leer, entretenidas, memorables, con personajes que yo pueda empatizar y de paso que el libro me salga barato. O sea, son todas estas las variables a las que los que queremos vivir de la escritura debemos dar respuesta, Edwin. ¿Tú cómo te visualizas como escritora de aquí a 5 años? ¿Cómo te visualizas como escritor de aquí a 5 años, Edwin? 5 años. Realmente mi sueño es de aquí a menos de 10 años al menos, un Cervantes o un Stoker. Ah, perfecto. Pero si me preguntas seriamente cómo veo mi vida como escritor, solo tengo dos opciones. O renuevo la literatura en México, vuelvo a hacer que los libros sean populares en México, liderando un segundo boom latinoamericano y prácticamente volviendo a hacer que la literatura esté de moda, o muero como un loquito y después de 20 años de mi muerte alguien encuentra mis manuscritos y, y pues el resto será historia. Básicamente solo tengo esas dos opciones. O soy un éxito en vida o soy un éxito en muerte, pero creo que no tengo otra opción más que dar lo mejor de mí hasta que alguna de las dos pase. Fíjate que la segunda opción que propones, o que planteas, mejor dicho, es la realidad de muchos escritores que hoy en día son escritores de culto, ¿no? Y Pedro Chávez, que es uno de los editores de aquí de la editorial, es parte de los miembros fundadores, decía, es que yo no quiero ser famoso, yo no quiero tener éxito cuando yo ya no esté aquí. Dice, yo quiero disfrutarlo ahorita, ¿no? Quiero ser un escritor que se lea ahorita, ¿no? Y es un reto grande porque la tendencia que tenemos, Edwin, fíjate que la tendencia no va a que las historias dejen de consumirse, porque el ser humano siempre busca historias que le hagan eco. Más bien es a en dónde las consume y cómo las consume. Pero yo siento que para un buen libro y para un buen escritor siempre va a haber espacio. Y yo veo que tú tienes bien claro esa meta y me da gusto escuchar y esperemos poder contribuir y que sea la primera opción la que suceda antes, Edwin. Antes. Bueno, la verdad es que siento que tengo una ventaja enorme y es que empecé desde muy joven a leer y a escribir. Quizá empecé más tarde de lo que me hubiera gustado a publicar, pero al menos ya tengo esa ligera ventaja de que mi escritura va a evolucionar y espero ayudarla a evolucionar cada vez más rápido y pues a ver cuál de las dos ocurre. Puede que también ocurra ninguna y termine solamente como un loquito, pero eso ya se verá. No, pues Edwin, la verdad es que yo como te decía, aquí leemos muchos manuscritos que nos llegan. Ahorita yo creo que vamos en septiembre, finales de septiembre, yo creo que vamos a cerrar la recepción a escritores que no hemos publicado. Probablemente nada más mantengamos la recepción a escritores ya publicados con nosotros. Y de entre las historias que nosotros recibimos, pues la tuya, tanto Solo en el Bosque, en un primer momento, como ahorita, Las Manchas del Dinosaurio, han sido destacadas. Por cierto, ya escuchaste el MP3 que por ahí te mandamos, narrado por Emanuel Torres Pecero. Ya está Escondite de Ratas programado para estrenarse mañana por la tarde en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube.
¿Escuchaste el audio? ¿Qué te pareció escuchar tu historia en voz de Manuel? Me gustó bastante, tiene una voz muy expresiva. Lo escuché con mi mamá, que es quien también luego me dice qué quitarle o ponerle a mis cuentos, más que nada porque pues yo se los puedo leer. Y como yo soy el que se los lee, me dice que le gustaba más mi narración, pero la verdad es que yo como escritor le digo que la verdad sí le da potencia bastante a la narración que dio Manuel. Tiene una voz muy expresiva y la verdad es que me gustó bastante. Aunque también me han dicho que tengo voz de locutor y me gustaría narrar una de mis propias obras, como en la entrevista con Marcelo. Creo que es uno de mis intereses como escritor, narrar mi propia obra. Y fíjate que un escritor siempre la va a narrar diferente. Ahí está el caso de Juan Rulfo con El Llano en Llamas. En YouTube hay varios cuentos de él narrados por él mismo. No, pues la verdad te pone chinita la piel, ¿no? Escuchar al autor narrándote sus historias, porque pues él sabe la esencia, ¿no? El sentimiento. Y pues ojalá, y si te animas, ya sabes, aquí hay la posibilidad. De hecho, en algún momento Alejandro Aboites, él me dijo que él tenía el primer capítulo narrado. Nosotros acostumbramos a subir el primer capítulo de la novela en PDF para como anticipo, ¿no? Como avance. Él me dijo, a mí me gustaría mandar un MP3, yo tengo un MP3 narrado, y lo escuchamos y tenía las características que buscábamos en cuanto a la fidelidad de audio, y fue lo que subimos en la plataforma. Entonces, si en algún momento tú tienes esa intención, pues con toda confianza, y además, pues invitar a quienes están viendo este video a que terminando de verlo, de suscribirse y de compartir, pues vayan aquí mismo al canal y busquen Escondite de Ratas, narrado por Emanuel Torres Pecero. Que se sienten en un silloncito, que apaguen la luz y que le pongan play para que lo disfruten mejor, ¿no, Edwin? Sí, lo van a disfrutar bastante, o al menos en la medida de lo que cabe disfrutar. Exactamente. Muy bien, pues Edwin, ya nos estamos acercando al cierre de la entrevista. ¿Algo más que quieras comentar? La vez pasada no me acuerdo si mencionaste tus redes sociales donde podían seguir tu trabajo. ¿En dónde te pueden encontrar? Facebook, Instagram, algún correo electrónico, si se puede dar con toda confianza. En Instagram, tanto en Instagram como Twitter, aunque Twitter ya perdí la cuenta, ya no sé dónde está, al rato me voy a poner a buscarla. En ambas me pueden encontrar como Edwin Ángel Bernal, @silveredquill. Correos, también está edwinangelbernal@gmail.com, ahí los dos están abiertos siempre, así que ahí están. Pues por si quieren entrar en contacto directamente con Edwin, platicarles qué les pareció su libro de relatos, pueden ir a descargarlo gratuitamente, como ya lo habíamos comentado. La intención es facilitarles la lectura. La intención es, en el caso de Edwin nos lo externó a nosotros, es poner al alcance de quien quiera poder leer este libro, pues que lo haga, ¿verdad? Y pues sí, bueno. Fíjate qué curioso que hayas mencionado a Rulfo, porque él decía que sus novelas son de la gente, porque él las escribía para el lector, pero que sus poemas y sus cuentos son para él mismo porque los escribe para él. Y justamente eso mismo me pasó, y por eso decidí dejarla gratuita, porque yo los escribí cuentos porque quería escribir cosas, no porque quería contar una historia en específico. Así que, al igual que yo me siento muy identificado con esa frase de Rulfo: las novelas son de la gente, pero los cuentos son míos. Ya, con razón, ¿no? Y la verdad es que, bueno, nosotros tenemos aquí un contador de descargas y nos va apareciendo y está teniendo muy buena aceptación la obra en cuanto a las descargas. Vamos bien. Y pues bueno, Edwin, no me queda más que felicitarte. También ya yo creo que a inicios del siguiente mes, por ahí vas a estar recibiendo en tu cuenta las regalías de Solo en el Bosque. Creo que ya también se cumple el trimestre. Y pues bueno, esperemos que todo vaya bien y seguirte teniendo con nosotros en la plataforma y conociendo de tus proyectos literarios. Gracias, muchas gracias. Pues nada que agradecer, Edwin, nos despedimos. Gracias a quienes se quedaron con nosotros al final del video. Sigan a Edwin A.G. Bernal, entren en contacto con él, lean su trabajo, escuchen el relato que está aquí en la plataforma. Y pues bueno, hasta la próxima entrevista, Edwin. Sabemos que esta no va a ser la última, primero Dios. Hasta luego, José. Que estés muy bien, buena tarde. Gracias, igualmente. Saludos hasta allá. Igualmente.